porque somos simplemente seres humanos que se arriesgaron a hacer algo diferente. Porque siempre has vivido cuesta arriba. ¿No? Y hay gente que ni siquiera ha escalado y ya me preguntan cómo hacer para ir al Everest, ¿no? Primero apasionate, haz lo que te gusta. Quites el no se puede. Es que creo que una de las cosas que más me ayudó a mí es que yo tenía clarísimo que iba a ir al Everest. Ser parte de un grupo es fácil, pero ser parte de un equipo es algo que te tienes que ganar. No sé si valga la pena arriesgar la vida por una montaña. Y como buen líder, me recuerdo también como si fuera ayer que me miró y me dijo, Toño, es que no es una montaña, es la montaña más alta del mundo. Bienvenidos a Punto de Arranque. Aquí no solo hablamos de lo que nos mueve, hablamos de las veces que la vida nos pidió volver a arrancar. Un espacio donde cada historia tiene el poder de encender la tuya. Donde siempre hay otra oportunidad de girar la llave y volver a arrancar. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Arranque Podcast. El invitado de hoy fue uno de esos invitados que tuve en la mente antes de tener el podcast, pero con toda la convicción de soñar que algún día lo iba a entrevistar, de soñar que iba a ser posible tener una persona tan crack como Antonio Henao. Antes de contarles qué hace, quiero decirles que en el mundo hay más o menos 80 millones de personas y por cada 10 millones, 12 logran subir al Monte Everest, la montaña más alta del mundo, 3 veces, si usted quiere ponerle en magnitud aproximada, de Monserrate. Y este señor, uno de ellos, nos va a contar una historia más alta que el Everest porque es un gran ser humano. Toño, Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, también muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, algo de lo que yo trato mucho de compartir a la gente es desmitificar un poco que somos muy crack o que quien hace este tipo de cosas es una persona diferente, porque somos simplemente seres humanos que se arriesgaron a hacer algo diferente, a probarlo, a intentarlo y como tú dices en el podcast, ese punto de arranque, ¿no? A veces no sabemos en qué momento alguien nos inspira, alguien nos invita a hacer un deporte, como fue mi caso. Un amigo un día me dijo, oye, Toño, ¿quieres ir a escalar? Yo vivía por la 127, que había un muro que se llamaba Roca Sólida, y gracias a conocer eso, pues me apasioné y es lo que ha direccionado mi vida. Ya tengo 44 años y llevo ya más de la mitad de mi vida escalando. Comencé a los 18 años, entonces ha direccionado mi vida, mis negocios, lo que hago, lo que me apasiona. Entonces, por eso me encanta, digamos, tu podcast y el nombre, ¿no? Punto de arranque. Uno no sabe qué cosa te puede detonar y terminar convirtiéndote o en un crack, como tú dices, empresario, o en un crack deportista, ¿no? O en un crack como tú lo estás haciendo de compartir cosas valiosas a las personas que siguen este podcast. Creo que el crack para mí, el líder, es ese que se arriesga, ese que tiene la decisión de valiente de decir, tengo un sueño y lo quiero intentar. Porque en el momento que doy un paso adelante, por lo que quiero, ya avancé. De acuerdo. Cortico, chiquito, el paso que sea, ya avancé. Y ahí, en un escenario laboral, te conozco y digo como, este man es crack para mí por eso, porque nunca te detuviste ante las adversidades ni ante las situaciones que te ponía la vida, porque siempre has vivido cuesta arriba. Tal cual. Y en ese cuesta arriba sí me gustaría entender, Toño, dónde nace esta pasión, cómo empiezas a construir de pronto lo que hoy es una realidad, pero que en un momento fue un sueño. Bueno, lo primero es que para mí los deportes siempre fueron mi pasión, sobre todo los deportes extremos, entonces muy chiquito, más o menos a la edad de 8 o 9 años, comienzo a hacer bicicross, logro convertirme en campeón nacional de bicicross, el que comenzó fue mi hermano, nuevamente el punto de arranque fue mi hermano, ese punto de inicio, y entonces me apasiono muy fuerte por los deportes, logro convertirme, como te digo, en campeón nacional, pero por cosas de la vida nos trasladamos nuevamente a Bogotá, yo viví en Medellín y siempre el deporte estaba a mi lado, entonces probé todo, hacía fútbol, hacía todos los deportes que me invitaban y un día, como te digo, pues un amigo me dice, oye Toño, ¿nunca has escalado? Vamos aquí, cruzando el puente donde vivíamos, había un muro de escalada artificial. Entonces yo lo comencé a probar y fue tanta la pasión que sentí que yo fui y ni siquiera quise escalar. Yo vi el muro, vi cómo la gente escalaba y los que han visto escalar, no sé, parece como una danza, parece algo muy fácil. Y cuando te montas es súper complejo. Entonces yo lo primero que hice, ¿cuánto valen unos zapatos? ¿Cuánto vale una magnetera? Que son esas bolsitas que utilizamos. Y fui y me las compré al otro día y comencé. Yo sabía que era algo que me iba a apasionar y sobre todo porque tenía esa conexión con la naturaleza. Entonces comencé a hacerlo simplemente desde la pasión. Y es algo que, por ejemplo, yo invito mucho a la gente, ¿no? Y hay gente que ni siquiera ha escalado y ya me preguntan cómo hacer para ir al Everest. Entonces yo lo que digo es, primero disfrútalo, conoce el deporte, escala los lugares en Colombia, conoce tu país, ¿no? Por ejemplo, acabo de regresar, es más, esta mochilita de cumplir un gran sueño, es que logré estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña tropical más alta del mundo, donde tienes todos los pisos térmicos, ¿no? Desde el mar hasta la nieve.
y era algo pues que era imposible en este país hace unos años y era la sierra que me faltaba por conocer y o sea, se me erizaba la piel, se me salían las lágrimas, entonces lo que yo le digo a la gente, ¿no? Antes de pensar en llegar a ser el mejor del mundo, antes de pensar en quiero de una vez ir al Everest, porque hay gente que sin experiencia lo hace, pero asimismo es como arriesgan su vida y por eso hemos visto tantas tragedias en las montañas. Entonces, como ir en ese paso a paso, ¿no? Primero apasionate, haz lo que te gusta, en tu caso, como me Sí. contabas, los carros, ¿no? Pero entonces tú no decías, ya quiero ir a la Fórmula 1, ¿cómo no. quieres? No, empezar a aprender, ir desarrollando las habilidades hasta que la vida te va mostrando el camino. Y tiene que haber un punto clave donde la pasión no puede pesar más que la seguridad. No quiero decir que uno se limite ni mentalmente ni física, pero sí tiene que haber una responsabilidad para que la pasión se pueda desarrollar con la tranquilidad. Hoy hablo de pronto de un poquito de motos. Mucha gente le encantan las motos, la libertad que se siente en las motos, pero hay una accidentalidad muy alta, porque lo primero en lo que pensamos es comprar la moto más grande, pero el casco más barato. De acuerdo. Sí, entonces quiero empezar a escalar, listo, pero venga, ¿por qué primero el Everest, como dices, y no el Cocuy, la Sierra Nevada, Parque Los Nevados? Hasta para entender si uno físicamente la logra. Nos Porque, pasó, por ejemplo, qué pena que te interrumpí, cuando la expedición al Everest fue bien particular y es que llevamos al primer amputado latinoamericano a la cumbre del Monte Everest, a Nelson Cardona, y no es nada fácil conseguir la financiación en este país, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conseguir a 16 empresarios que se empezaron a apasionar por la montaña y nosotros los entrenamos durante 8 meses para que ellos aprendieran a escalar y hacer montaña y ellos nos ayudaron a conseguir la financiación. Era como sumar esos talentos, ¿no? Y entonces lo primero que nos dijeron fue, queremos ir al Everest. Pero cuando lo llevamos al Cocuy, cuando lo llevamos al Parque de los Nevados, como que dijeron, oiga, esto es como peligroso, ¿no? No, pues Sí, no están así. peligrosísimo, o sea, hay que prepararse muchos años para poder asumir ese tipo de riesgos. Entonces ellos lo fueron entendiendo, se volvieron buenos montañistas, es más, escalaron muchas montañas y al final son tan conscientes que nos dicen, oye, no, ustedes van a ir al Everest, nosotros tampoco nos podemos ir 2 meses, no estamos preparados para eso, pero sí búsquenos un reto más grande que los que hemos escalado en Colombia. Entonces buscamos una montaña que se llama el Lobuche, de 6.200 metros de altura, más alta que cualquiera de las que existe en Colombia, y los 16 empresarios lograron hacer la cumbre. Entonces, por eso es bonito exponerse primero, empezar, explorar e ir entendiendo, sea la pasión, sea un deporte, sea algo que quieres desarrollar laboralmente, pues irse exponiendo y la misma vida te va mostrando como los caminos y los pasos a seguir para, lógicamente, retarse cada vez más, ¿no? Muy chévere porque en el proceso, como lo mencionas también, de que uno se foguea, llamémoslo, de que me voy midiendo y voy analizando, pues conoces gente, conoces personas que también pueden acelerar o evitarte caídas, ¿cierto? Acelerar es que, oiga, hagámosle por aquí, no pasa nada y por hacerle caso al que no era. Y yo creo que ese sí es un gran mensaje y es rodéese de las personas que primero le quiten ese limitante de no se puede. Porque estoy seguro que cuando a un colombiano le decían, ay, el Everest, todos lo vemos lejísimos. Vamos a hacer porque no solo el Everest, sino son muchas cumbres a nivel internacional, a nivel mundial has estado en las cumbres más altas y es como, quítese el no se puede. Porque en ese no se puede, hablas de algo de no tener los recursos y es, miremos cómo, y el camino fue, entrenemos a los empresarios y me parece algo muy valioso destacar porque es como, miremos cómo, o sea, póngase la meta que después el cómo sale. De acuerdo, y yo pues bueno, tú sabes, tengo 2 facetas en mi vida, ¿no? Entonces yo soy coach también, soy consultor, soy comunicador social y periodista, siempre, digamos, tengo un padre maravilloso que también fue coach, uno de los primeros coaches en Colombia, y él siempre me hablaba mucho de la integralidad, ¿no? Y es cómo enriqueces tu vida de tener varias motivaciones, varias pasiones, porque ¿qué pasa si Toño un día tiene un accidente y no puede volver a escalar? ¿Se le acaba su vida? Entonces siempre me ha gustado cultivar, es más, te contaba, hace poco lo viví, y es que tuve un desgarro total de mi bíceps. O sea, después de 20 y pico años escalando, no había dejado, creo, más de 4 meses de escalar, y se me desgarró, me tuvieron que reinsertar el bíceps, 6 meses sin escalar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acabó la vida de Toño? No, pues tenía mi trabajo, empecé a fortalecer otra pasión que es la bici. Entonces, como tener yo siempre pongo el ejemplo de una mesa, ¿no? Con 4 patas. Si le quitas una, pues seguramente se sostiene, pero si tienes una mesa de una sola pata y se la quitas, se va para el piso. Entonces, siempre invito a la gente, ¿no? Como a esa integralidad también. Entonces, por eso es que siempre hay ese símil de la escalada, de la montaña, de retarte, de salir de esa zona de comodidad, pero la escalada es una metáfora de la vida.
Y es lo que tú decías. Entonces, lo que te quería decir de esas dos pasiones que tengo es que creo que una de las cosas que más me ayudó a mí es que yo tenía clarísimo que iba a ir al Everest. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el poder de la visualización, en que de acuerdo a cómo piensas, actúas y la energía que le metes, tienes muchas posibilidades de ser profeta. Entonces mis papás desde chiquitos nos decían, ¿qué quieres? Entonces quiero ser campeón nacional de bicicross. Bueno, corta una foto, pégala, ponte en el podio ahí de primero. Entonces yo recuerdo que corté una foto y tenía dos sueños, uno no se cumplió, que era ser campeón de escalada de Colombia, y el otro era ir al Everest. Y yo tenía, en mi puerta yo cerraba y tenía una cartelera con la foto del Everest y yo pegado ahí. Y yo me ponía a visualizar, yo voy a ir allá, yo alguna vez voy a estar allá. Y yo le decía a la gente, no sé cómo, pero yo voy a ir al Everest. Algún día en mi vida lo voy a lograr. Y la vida te sorprende, ¿no? Porque a veces se abren las puertas más rápido de lo esperado. Pero también te decía, hay que salirse un poco del camino que lleva todo el mundo. Entonces uno va y escala las mismas rutas de todos los colombianos, va y escala las mismas montañas de todos los colombianos. Entonces en un momento entendí que también, pues para que me vieran, para que se abrieran una de estas oportunidades, porque yo no tenía el dinero, entonces era, ay, pobrecito, no tengo el dinero, cuesta más o menos $60,000 ir al Everest. Entonces, pues ¿cuál era el objetivo? No, pues empezar a desarrollar esos talentos que nadie más tenía o que pocas personas tenían. Entonces empecé a ahorrar todos los años y me iba a Perú 2 meses en bus a escalar montañas más altas que la mayoría de colombianos, a retarme. Empezamos junto con mi socio y hermano de vida, nosotros llamamos en la escalada la cordada. La cordada es la unión de dos personas por una cuerda y es lo que te hace estar seguro. Entonces con Rafa comenzamos a desarrollar muchos parques nuevos de escalada y es esas cosas que tú haces cuando nadie te están viendo que después, como te decía, te llevan a ese reconocimiento público. Entonces en un momento vieron talento en mí, me invitaron a capacitar primero a los empresarios, o sea, yo iba solo a capacitarlos, yo no iba para el Everest. Pero fue tanta la conexión, la pasión que vieron en mí, que consiguieron un poco más de dinero y dijeron, oiga, ¿a quién llevamos? No, pues Toño, le hemos visto esas ganas, ese amor, esa pasión. Entonces, cuando te sales un poquito también de la línea, de hacer lo mismo que los demás, pues te empiezan a ver también, ¿no? Entonces, retarse un poquito a salir de la comodidad, de lo que hace todo el mundo y empezar a pensar, pues, si quieres un objetivo, ¿qué me puede llevar a conseguir esos resultados diferentes, ¿no? Es ponerle tu oferta de valor, es tu diferencial, y en eso es ser auténtico. Creo que la clave es la autenticidad, no hay otro Antonio Henao. Eras tú y está en la pasión movilizando equipos y demás. Cuando estás en esas rutas de ir a Perú, de estar viajando con mochila, con, digamos que recursos limitados, veámoslo, la mentalidad que tenías en ese momento, ¿cómo la fortalecías? ¿Cómo trabajabas lo voy a lograr cuando a veces aparece un no, o cuando a veces aparece no, esta vez no se puede y tocaba aplazarlo otros 6 meses, o extender, saber que ibas una vez al año? ¿Cómo manejabas o te desarrollabas en ese momento? Bueno, digamos que el tema es que era algo que me apasionaba tanto que no importaba la barrera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yendo hacia Perú, como tú lo dices, con recursos muy limitados, además nos roban a mi amigo y a mí en el cambio de moneda, porque la frontera se llama Los Verdes y es súper compleja en temas de seguridad. Y cuando estábamos ya durmiendo en el hotel, que es más, solo pagamos una noche de hotel, dormíamos en los buses para ahorrar dinero, para que nos rindiera más el tiempo, porque pues cada día ya en la temporada íbamos hacia Huaraz, en Perú, valía. Y cuando por fin nos quedamos en el hotel y mi amigo, nos levantamos y me decía el otro día, Toño, nos robaron. Yo juré que se nos había metido a la habitación o algo, cuando no, en el cambio de moneda. Entonces, pues era una situación muy compleja, pero no podíamos dejar de lado el sueño, entonces fue restringirnos más. Entonces era, no podemos estar mucho en Huaraz, nos toca estar más en la montaña acampando. Recuerdo que, por ejemplo, no teníamos para hidratarnos, no teníamos para comprar Gatorade y este tipo de cosas que es tomar. Entonces conocimos a un indígena que nos enseñó una matica que utilizan ellos para hidratarse. Entonces, en vez de Gatorade, utilizábamos la matica para hidratarnos. Pero era como, no porque nos hayan robado, entonces ahora ya no vamos a llegar a Perú, no vamos a ir a escalar, sino que vamos a pasar cualquiera de las dificultades y vamos a llegar a Perú y vamos a cumplir ese objetivo, que el principal era escalar una montaña más alta que la colombiana, ¿no? Y ese es otro aprendizaje, que es lo que les digo, íbamos con mi amigo y vamos a hacer 10 6,000 y vamos a escalar. Y cuando nunca te has enfrentado a un 6,000 y llegas y los ves, Huaraz es impresionante porque es un pueblito rodeado de montañas gigantes y el Huascarán es la más alta de Perú y la ves ahí. O sea, apenas llegas ves una mole de hielo
Entonces fue como, no, bueno, tranquilo, respiremos, vamos a aclimatar bien, vamos a prepararnos. Entonces por eso digo yo como ir en ese paso a paso, ¿no? Hoy las redes sociales nos venden mucho como el salto de un momento a otro, y entonces te vuelves rico de un momento a otro, y entonces te vuelves el mejor de un momento a otro, y eso no sucede. Entonces fue como ir ganando, ir haciendo esos escalones, entendimos que ponernos a escalar montañas en las cuales pues no estábamos preparados en ese momento hubiera sido arriesgar la vida. Entonces fue retarnos, escalamos 2 montañas espectaculares, escalamos una gran pared, que son paredes de 800 metros de altura donde comes, duermes, pasas la noche todo colgado en la pared. Entonces es lo que te decía, eran retos muy grandes, cosas que no habían hecho muchos colombianos en ese momento, pero también midiéndote, ¿no? O sea, no era ir a arriesgar nuestra vida, como tú dices, sin consecuencia, pues sin mucha conciencia, perdón, sino, oye, siempre asume riesgos, pero tratar de minimizarlos y como decimos en la montaña, ¿no? El mejor montañista es el que vive para contar las historias. Entonces también digamos que grandes maestros que he tenido, uno de ellos Juan Pablo Ruiz, que era el líder de las expediciones, era quien nos contaba esas historias, ¿no? Y el mejor escalador del mundo, o no el mejor porque es muy difícil, se llama Reinhold Messner, fue la primera persona que hizo los 14 8000. Hay 14 montañas de 8000 metros en el mundo y él fue el primero en lograrlas. Y él era uno de los que decía esas frases. Y hoy en día está vivo y se la pasa viajando por todo el mundo dando conferencias y él dice, pues el mejor montañista no es el que se arriesga más y hace las rutas más duras y después muere, sino el que vive para contar esas experiencias, ¿no? Y creo que parte de contar la experiencia también es valiosísimo que ustedes no solo subían, sino que marcaban rutas. ¿Entiendes? O sea, no era como llegué y ya, y subí y este es mi camino ya, sino ahí le dejo el sendero o ahí le dejo marcado pues los seguros para que el que quiera subir vea que por aquí ya hay otro camino, hay otra opción. Y en eso es apoyar a los que vienen, si de pronto al lado de uno también detrás, en ese proceso, en ese camino de la vida en general. En lo que uno quiera, en lo que uno haga, pues busque una sinergia, haga un ecosistema de apoyarse también, porque es que así uno va surgiendo y va apoyando a que pues para todos funcione esto como una bola de nieve. De acuerdo, como te decía, con mi socio, porque pues estas cosas, yo creo que todo lo grande solo no se hace, y lo hablábamos ahorita antes del podcast, ¿no? Y con mi socio, por ejemplo, siempre fue esa la visión, es cómo le aportamos a Colombia, cómo hacemos que el deporte cada vez crezca más, cada vez se desarrolle más, y por eso creamos nuevas rutas, somos unos de los aperturistas. El aperturista es quien ve una roca que no existe nunca, una escalada, y nos la imaginamos gracias a la experiencia, ¿no? Entonces por acá puede ir una ruta, nos subimos, montamos todas las protecciones, la diseñamos, le pones un grado, ¿no? Porque como en todos los deportes hay dificultades. Y por ejemplo hemos abierto algunas de las rutas más duras del país, que ni siquiera hoy en día las hemos podido escalar él y yo, pero sí llegaron esas nuevas generaciones y las han logrado escalar. Entonces pues a uno le da como mucho orgullo, mucha felicidad. Y es más, hay escaladores que abren y como que no dicen hasta que lo escalan ellos y lo trabajan y lo trabajan. Rafa y yo abrimos una ruta y al otro día estamos contándole a todo el mundo, oiga, vengan a probarla, inténtenla. Porque pues el objetivo siempre ha sido eso, ¿no? Que el deporte crezca, que nos sigamos retando, y también, como te decía, es no quedarse en la zona de comodidad, porque cuando yo comencé a escalar, pues llegó un momento en que no habían tantas rutas, no habían tantos parques, te aburres de hacer lo mismo. Entonces parte del sentido también era, oye, ampliar el horizonte, retarnos. Entonces, pues somos uno de los aperturistas más prolíficos, creo, y que hemos abierto algunas de las rutas más duras de este país también. Qué admirable, felicitaciones, de verdad que tener esa visión, no solo de hacer las cosas por uno, sino por dejarle una semilla también a los que vienen, eso me parece muy, muy chévere, porque así uno va haciendo más, y creo que todos esos retos y todas esas historias llega al punto en el que te dicen, listo, está la expedición. Llegamos a la expedición, ¿cómo recibes la noticia? Primero porque no la esperabas en un punto, quizás no en ese punto de la vida, y cómo fue el proceso, ese punto de arranque de decir, en la casa, ya vengo a dar una vueltica 2 meses. Claro, no, o sea, digamos que fue un proceso muy hermoso, pero yo siempre le digo a la gente que, o sea, nada es gratis en la vida tampoco, tenemos que esforzarnos. Entonces yo había hecho todos esos pines que te había dicho, pero lo primero que pasa es que cuando ya consiguen la financiación y me podían invitar, no fue, vamos Toño, sino que me dijeron, bueno Toño, resulta que todos el equipo ya hemos estado por encima de los 6000 metros de altura. Tú lo más alto que estuviste en Perú fue 5700, casi 5800 metros. Entonces te vamos a poner un reto, y es que vayas a escalar el Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más alta del continente americano, 6.962 metros, casi 7.000 metros de altura,
Y entonces cuando lo retan a uno, ¿qué pasa? Uno lo primero que empieza es a sacar disculpas, ¿no? Sí. Entonces yo, pero la plata, Pero, ¿y quién va a ir conmigo? Y todos me dijeron, no, Toño, hágale. o sea, nosotros ya hemos escalado esa montaña, es un reto que te toca enfrentar. Entonces creo que también es uno de los retos más grandes que he enfrentado en mi vida porque fue viajar solo, ir a enfrentar la montaña más grande que había tenido solo. Y también por experiencia pasa algo y es que en la montaña a veces es más peligroso escalar con alguien que no conoces que escalar solo. Okay. Entonces muchas personas de otras nacionalidades cuando vieron que yo era fuerte porque yo no llevaba mulas, no contraté a nadie, cargué todo mi equipo, entonces empezaron como, ay Toño, ¿puedo escalar contigo? No sé qué, yo no, mira, pues yo vine preparado, voy a escalar solo. Y aunque va más gente en la montaña, pues yo escalé solo de la Aconcagua, logro hacer la cumbre, entonces es como que para ganarte un pasaporte al Everest, pues no es nada fácil, y fue Claro. escalar la montaña más alta del continente americano y demostrar que pues podía ser parte de ese equipo. Entonces ser parte de un grupo es fácil, pero ser parte de un equipo es algo que te tienes que ganar. Entonces yo tenía que demostrar que tenía la fortaleza, la adaptabilidad a la altura para aportar, y ese fue el reto que me pusieron. Entonces pues fue un reto espectacular, fue una de las cumbres más bonitas que he visto, fue ver por primera vez en mi vida congelaciones, o sea, yo había visto cosas pequeñas en el Cocuy, pero ver necrosis, por ejemplo, una persona que se le congeló el cachete, otro que tuve con edemas cerebrales, edemas pulmonares, cosas que yo había visto en videos, en libros, pero no las había vivido. Entonces, pues fue algo que me hizo crecer mucho como persona, como montañista, y que siempre le comparto a la gente, ¿no? Ser parte de un equipo es algo que te tienes que ganar. Ser parte de un grupo es fácil, te contratan en la empresa, pero ser parte del equipo te lo tienes que ganar. Tienes que ganar. Tienes que aportar algo valioso para que realmente llegues a integrarlo, ¿no? Buenísimo, porque no es llegué aquí porque yo tengo todo el talento y ustedes me trajeron. Nada, llegué aquí a ser parte de todos y aquí ya somos uno solo, y esto es lo que te puedo aportar desde lo que yo sé, y esto es lo que puedo hacer para que crezcamos todos y pues a la final todos subimos. De acuerdo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y en esa preparación de ir solo, en ese momento, cuando estás en la montaña, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo conectas contigo y decirte, oiga, me cumplí, la estoy logrando? No, sí, bueno, eso es, digamos que lo que yo le digo a la gente, ¿no? Por ejemplo, para unos el sueño es tener su hijo, comprar su casa, y es igual de valioso que ir al Everest. Yo le digo, es el Everest de esa persona. Entonces yo le pongo el ejemplo, yo por mi pasión había leído todas las historias del Everest, las primeras cumbres. Entonces cuando llegas y aterrizas, entre otras cosas, el aeropuerto más peligroso del mundo, se llama el aeropuerto de Lugla, que tú vas en medio de montañas gigantes y uno dice, pero ¿dónde va a aterrizar una avioneta de estas? Y cuando ves una cuadra en subida, y es para que la avioneta pueda frenar, y después la ponen hacia abajo y arranque y cae. Tanto así que como a los 15 días que nos vinimos, un grupo de ingleses murió en un accidente de la avioneta. Entonces desde ahí comienza la adrenalina, pero lo que sí recuerdo mucho es que yo me bajé y decía welcome to Tenzin, Hillary y Eiro. ¿Por quiénes son Tenzin y Hillary? Las dos primeras personas que se pararon en la cumbre del Monte Everest. Entonces yo recuerdo ese día como si fuera ayer, que yo me bajo, veo ese letrero y mira, se me eriza la piel. Entonces es como, y pasa una avioneta. Viviendo, y pasa la avioneta. Estamos ambientados al 200. Entonces es como, estoy viviendo este sueño, pero también hay una contraparte, es que así como es de hermoso, es de duro, ¿no? Claro. Aclimatar a la altura es una de las cosas más duras. Tú estás acostado y sientes como si te taparan la boca y la nariz y quedas sentado, no puedes respirar, no duermes. Cuando estás aclimatando, o sea, el cuerpo no está adaptado para vivir esas alturas. Entonces por eso lo hacemos por etapas. Entonces así como es muy hermoso, también hay días que uno se pregunta, bueno, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? Y uno de los momentos de más riesgo, o el momento que he visto más cerca a la muerte en mi vida, pues lo vivimos allá con Rafa, y es que del campamento 1 al campamento 2, es un lugar que se llama la Cascada de Cumbo. Pero como hay hielo, uno dice de la cascada, pero tú ves solo bloques de hielo, y uno dice, ¿qué cascada? Cuando comienzas a escalar, escuchas los ríos internos por debajo, y es uno de los lugares más peligrosos. Al día de hoy, Opirri, cuando hizo un documental, hizo las cuentas y llevaban casi 300 muertos, hoy pueden ser muchos más, solo del campamento 1 al 2. Y es tan peligroso que te recomiendan ir a 40 metros de tu compañero. O sea, como quien dice, si se lleve a uno, que no se los lleve a todos. Y nosotros rompimos un protocolo de seguridad. En la escala decimos que un protocolo roto es accidente muy seguro, 2, accidente seguro. Y íbamos, ya como ya habíamos conocido la montaña, íbamos más tranquilos, íbamos Rafa y yo juntos, y se vino un bloque gigante como de 5 pisos y empezó a hacer como un castillo de naipes.
se para una ola, o sea, estas son cosas que uno ve en películas y hasta que no las vives uno no sabe de verdad lo que es eso, y el piso empieza a temblar, se levanta una ola así gigante y el protocolo dice que te debes soltar de la cuerda porque si la avalancha arrastra la cuerda y tú estás pegado te va a arrastrar. Entonces yo veo que Rafa se suelta, nosotros en el Cocuy nos dicen los tinajos, que es un animalito que está en vía de extinción. Entonces yo le grité tinajo y vi que él se soltó, nos soltamos los dos y nos hicimos detrás de un bloque, ponte de 2 pisos, 3 pisos. Y parte de la avalancha pasó por encima nuestra y otra parte la paró ese bloque. Entonces en ese momento pues pasa de ser bonito a qué estoy haciendo acá, ¿no? Y ahí viene un reconocimiento especial a un gran líder que fue el líder de nuestras expediciones, Juan Pablo Ruiz, que pues lastimosamente falleció por un cáncer hace aproximadamente 2 años, pero una persona que le aprendimos mucho, que pude llamar amigo, vivía en Machetá también, su casa, por casualidad quedó la casa de mi socio, la de él y la mía, a 1 kilómetro, sin planearlo, entonces cada vez nos hicimos más amigos, y recuerdo que llego y le digo, oye Juanpa, pues no sé si valga la pena arriesgar la vida por una montaña, y como buen líder, me recuerdo también como si fuera ayer que me miro y me dijo, Toño, es que no es una montaña, es la montaña más alta del mundo, y cuando asumes retos tan grandes, pues también tienes que asumir riesgos. Entonces vamos a ser más rápidos, vamos a escalar más temprano, vamos a cumplir el protocolo de ir más lejos el uno del otro, pero no es una montaña, es la montaña más alta del mundo. Entonces como que siempre un buen líder, ¿no? Que te encamina, como que pasábamos, no sé si has visto fotos, pero hay grietas tan grandes que tienes que unir 2, 3 escaleras de esas metálicas, no ves el fondo de la grieta, y pues ya pasábamos súper tranquilos. Después de la avalancha a mí me temblaban las rodillas, o sea, yo era, sí, como que te preguntas un poco qué estoy haciendo así, pero ahí precisamente el tener un buen líder que nos reencaminó, nos remotivó y pues me hizo caer en cuenta que no era una montaña, sino la más grande del mundo. ¿Qué equipo? Y de pronto para contextualizar un poco a los que no conocemos del deporte, hablas de escaleras, están los campones, sin duda deben haber cuerdas, están los arneses, ¿cuánto pesa ese equipo? ¿Qué tanto lleva uno? Porque ahí sí como en la vida uno debe llevar la mochila lo más vacía posible con lo necesario, pero en ese punto todo es necesario porque es alimentación, es hidratación, ¿cómo es ese manejo? Claro, bueno, digamos que hay muchas modalidades, pero como normalmente se escala es por etapas, lo que te decía, como no estamos adaptados a esas alturas hay que ir adaptando el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el campamento base del Everest es a 5.400 metros de altura. Entonces tú después te subes a un campamento a 6.100 metros de altura, que lo llamábamos base avanzado. Entonces ese es el primer momento de aclimatación. No les voy a contar el paso a paso porque sería muy demorado, pero es como para que entendamos. Entonces tú subes, montas ese campamento, dejas todo listo, los equipos, subes todo lo que va para los otros campamentos de arriba. Entonces teníamos un equipo de cherpas y Rafa y yo éramos, digamos, cherpas colombianos, ayudábamos a subir. Nelson y Juan Pablo, pues Juanpa iba liderando a Nelson, cuidar mucho a Nelson para que su pierna no fuera a sufrir ninguna ampolla, porque por la ampolla fácilmente entraba la necrosis, que es que se congela. Es más, a Nelson lo presidieron un inglés y un americano y creo que fue al inglés lo tuvieron que amputar más después de la cumbre, entonces era uno de los objetivos que no pasara. Entonces llegas a ese campamento, pasas una noche ahí, es lo que te digo, es duro, porque una cosa es llegar, pero dormir a 6.100 metros de altura es otro mundo. Esos son dos Monserrates. Y dormir, porque tú subes y de ahí no sientes la altura, pero cuando ya te quedas a dormir, sientes la falta de oxígeno, no puedes dormir, te sientes ahogado, sí, es duro, sueñas mucho, la altura lo pone uno a soñar muchísimo. Entonces, bueno, bajas nuevamente al campamento base. Cuando bajas, entonces vives un proceso que es de globulación, el cuerpo vuelve a crear glóbulos rojos, estás mejor físicamente, comes mejor, ya 5.400 te sientes como si estuvieras en Bogotá, entonces comías mejor, después te subes a 6.400 con el equipo para los de altura, pasas una noche ahí, esperas siempre con buen clima, pronósticos, porque allá hay vientos hasta de 100, 200 kilómetros por hora y si la montaña no lo permite no puedes subir, entonces con el pronóstico vas cuadrando esas subidas. Entonces, listo, viene el buen clima, nos subíamos a 6.200 y después montábamos un campamento a 6.400. Después, un campamento a 7.100, que después nos tocó cambiarlo a 7.300. Después, bajas. Y el objetivo nuestro era llegar aclimatando a 7.900 metros de altura y ahí sí bajar a descansar y esperar el momento de la cumbre. Entonces, para esas subidas vas con un poco más de peso, vas llevando todo para dejar botiquín, ¿sí? En caso de edemas pulmonares, edemas cerebrales que puedas reaccionar, las máscaras de oxígeno, botellas de oxígeno también en caso de emergencia, porque inicialmente la expedición él quería ser el primer hombre en la Tierra en pararse en la cumbre del Everest en condición de discapacidad sin oxígeno suplementario. Pero cuando empezamos a escalar nos dimos cuenta que no estaba preparado de pronto para ese reto,
pero sí podía ser el tercero en el mundo y el primer sudamericano hacerlo. en condición de discapacidad. Entonces el reto cambió y ahora era, vamos a escalar hasta los 8.000 metros, que igual es un reto impresionante, sin oxígeno, y de ahí vamos a conectarnos, pues porque había que apoyar a Nelson y demás, ¿no? Entonces llevas crampones, son los chuzos de los pies para quien no sabe que nos ponemos, llevas piolet, que es esa chita que clavamos en el hielo, llevas tus arneses, cascos, además de eso toda la alimentación, que la gente nos pregunta, bueno, ¿qué comen allá? Entonces es comida deshidratada o liofilizada. Entonces tú coges, son paqueticos, entonces por ejemplo arroz Thai, arroz con pollo, y tú ves una bolsita así, coges y le echas agua caliente, derrites nieve, le echas agua caliente, lo dejas 5 minuticos y se infla el arroz, y entonces eso es lo que comemos para que sea muy liviano. Sí tratamos de reducir al máximo ese peso, y lógicamente pues con la ayuda de los Sherpas que también van ayudando a subir el equipo, pero nosotros siempre escalábamos solos, pues porque teníamos la experiencia, los Sherpas también, y ya en el intento de cumbre sí iban 2 Sherpas, uno apoyando a Juan Pablo y el otro apoyando a Nelson. Nelson, a contexto de pronto los que lo hemos mencionado y lo han hablado, es el primer suramericano en subir con una, pues digamos que una prótesis de media pierna. Y amputación por debajo de la rodilla. Por debajo de la rodilla, él tiene la flexibilidad de la rodilla, que es algo que ayuda mucho, pero amputado, creo, si no estoy mal, sí es su pierna derecha. Y en ese ejercicio ustedes estaban todos en función de todos. Creo que eso me parece muy valioso porque en la subida en algún momento a ustedes les toca ir marcando el camino y hágale. Es ponerle los pasos al otro. Y me pregunto, en el tema, hablabas de los reportes, de las condiciones meteorológicas, ¿cómo es esa comunicación y cuál de pronto pueden ser los limitantes que uno tiene a nivel de una expedición de pronto de Nat Geo o de Discovery, que es lo que uno ve de pronto como helicópteros y no sé qué? Veía mucho Límite Vertical, una película hace, y ve uno que les están hablando y demás. ¿Sí están así? ¿Sí tienen ustedes ese nivel de reportes o no están? Bueno, digamos que hay algo que se llama el Basecamp Manager. En nuestro caso era Carolina, ella estaba en el campamento base encargada de comunicar a los patrocinadores, a las familias, a todo Colombia, cómo íbamos en la expedición. Entonces tratábamos de comunicarnos todo el tiempo desde los campamentos, irle contando qué pasaba, y ella por satelital en el campamento base mandaba a los medios de comunicación, a la empresa que creó pues la expedición, para que dieran a conocer toda esta información. Sí se hacen rescates a veces en helicópteros y demás, pero también es muy complejo por las alturas y los vientos, como te digo, la misma falta de oxígeno en el aire hace que sustentar, son helicópteros especiales y se accidentan muchísimo, mueren muchos pilotos de helicópteros de altura precisamente porque creo que es uno, o el deporte de piloto, deporte no, sino o sea, los pilotos que más arriesgan su vida son los pilotos de altura, ¿sí? Entonces, digamos que sí tenías esa opción de pronto, si estabas de suerte, que si había un accidente te pudieran salvar, pero depende de la montaña. Hay veces que el helicóptero no puede entrar y tratan de llegar, no pueden aterrizar, entonces no es algo de lo que te puedas confiar, como que si me pasa algo va a venir el helicóptero a rescatarme. Es muy complejo. Y otro tema es que cuesta muchísimo dinero. Entonces muchas veces no está el dinero, o no eres de una expedición patrocinada, o en fin, y nosotros pues como colombianos íbamos con recursos más mucho más limitados, ¿no? En la montaña seguro habían paisajes increíbles, habían lugares donde uno tenía la contemplación total, y yo soy un convencido que las cosas más pequeñas de la vida son las que uno más se disfruta. Pero entre esas cosas resalto mucho que hablas de Rafa, hablas de tu amigo, hermano, ¿cierto? De ese compañero. Esa acordada. Esa acordada, sí, esa acordada. Cuando tú entras, por ejemplo, en un campo de grietas muy peligroso, la manera de estar seguro es con tu cordada. Esa unión de la cuerda, que si él se cae, tú lo tienes, si tú te caes, él lo tiene. Entonces, por eso es la acordada. Y pues son experiencias tan fuertes que son hermanos de la vida, ¿no? Son hermanos de la vida. Y en esa acordada creo que las sinergias y no solo la lealtad, sino la confianza que construye uno con las personas es lo que lo llevó a lograr esos grandes retos. Y qué bacano que pudiste compartirlo con él. Cuéntame y de pronto cómo fue ya a nivel de equipo, ese match que tenías con Rafa, y decir, se embala usted, me embalo yo, la logra usted, la logro yo, y qué bacano cómo van construyendo y van haciendo eso juntos, porque creo que es necesario en la empresa, en la vida, en las relaciones de pareja, elegir tener su cordada real y no confiarle su vida es que es la que es la más bonita del bar. No, claro. tiene que ser una cordada, tiene que ser esa persona con la que digas,
Total, y esos son de los aprendizajes más bonitos, como te decía, en Aconcagua era algo que yo llevaba muy claro precisamente por amigos como Rafa, que tienen experiencias y escalaron con personas que no conocían y no les fue nada bien, entonces sí es importante, pero digamos que lo primero era sentir un respaldo grandísimo, yo sabía que cualquier cosa que yo necesitara o cualquier riesgo que yo sufriera, Rafa iba a hacer todo por cuidarme y viceversa, y así lo sentíamos en el equipo, pero creo que como aprendizaje de equipo sí cometimos un grave error, y es que al Nelson ser el protagonista, pues siempre se hablaba de qué pasa si a Nelson le falta el oxígeno, qué pasa si Nelson se siente mal, ustedes se quitarían la máscara y se la darían a él, todo era en torno a Nelson. Entonces como que llega un momento en que si un equipo se centra en una sola persona no es un equipo. Y desde ahí pues él terminó creyéndose este cuento tanto así que para no hacer el cuento largo, y yo me tuve que bajar a 7.300 metros de altura, se me durmió la mitad del cuerpo, me conecto a oxígeno, sigo escalando, alcanzo el equipo, les cuento lo que estaba sucediendo, llegué más o menos a 7.900 metros de altura y Juan Pablo, recuerdo que me dice, Toño, ahorra oxígeno porque vamos para el intento de cumbre, entonces yo bajé el oxígeno, ustedes saben que va por medios puntos, 0.5, 1 punto, 1.5, yo la llevaba en 1.5, lo bajo a 1 y se me duerme nuevamente toda la mitad del cuerpo, entonces entendí que era oxígeno dependiente, tomo la decisión de bajar, una de las decisiones más duras de mi vida, que sentí que dejaba el equipo solo, que pues no estaba apoyando, llevábamos un sleeping para Rafa y para mí, yo decía, ¿qué va a hacer Rafa? Bueno, cantidad de cosas que te pasan por la cabeza, y mientras yo descendía, pues yo me bajé al campamento 2 para empezar a apoyar en comunicaciones al base avanzado, porque apenas desciendes desaparecen los síntomas, entonces yo a 6.400 metros ya me sentía súper bien. Entonces como que tomo la decisión de hacer ese puente de comunicaciones, mientras tanto mis amigos van en un intento de más de 20 y pico de horas de escalada continua, ¿no? Porque perdimos entre 7 y 8 kilos, 9 kilos de peso cada uno, el desgaste físico, y lo que nos enteramos tiempo después es que el Sherpa que iba a ayudar a Rafa con el oxígeno se enfermó y se baja al campamento de 8.000 metros, entonces a Rafa nunca le llegó el oxígeno. Juan Pablo Ruiz, que era nuestro líder, le dice, Rafa, busca a tu compañero es tu seguridad, que era Nelson. Entonces Rafa, exigiéndose sin oxígeno y todo, logra llegar y le dice como que Nelson, oiga, no tengo oxígeno, Juan Pablo dice que lo compartamos, y Nelson pues lo que le responde es, no, este es mi oxígeno y yo no lo voy a compartir, y sigue escalando en la montaña. Entonces lo que cuenta Rafa, porque ya esa es la historia de él, es que le dio mucha rabia, y desde la misma rabia dijo, bueno, si este man llega así, yo voy a llegar así sea sin oxígeno. Buscó como sobrados, porque tú ves basuras de pipetas y hasta que una pipeta un poquito, y con esos sobrados de oxígeno logra llegar a la cumbre. Pero entonces mira lo que pasa cuando no es un equipo, cuando solo hay un protagonista. Entonces creo que ahí sí cometimos un error, y fue ese, y fue qué pasa sin Nelson, qué pasa sin Nelson. Y en un equipo debemos hablar qué pasa si cada uno de los miembros tiene una situación difícil, vale más una cumbre que la vida de una persona. O sea, todo ese tipo de acuerdos hay que ser muy claros, y sobre todo cuando enfrentamos pues retos como este, es donde, como te decía, vimos varios muertos en el camino y demás. Entonces uno sabe que perder la vida en el Everest es muy sencillo. Entonces eso fue un shock muy fuerte, pero también como trabajamos estos temas de desarrollo humano, pues volvimos a escalar con él, pero fueron muchas sentadas, muchas conversaciones, y es más, es un tema que trabajamos de resolución de conflictos precisamente para explicar eso, o sea, qué pasa cuando no se hacen unos buenos acuerdos previos, ¿no? Entonces, pues fue un aprendizaje muy bonito, gracias a Dios Rafa no le pasa nada, perdió un pedacito de su dedo gordo del pie, tuvo necrosis y eso lo pierdes y nunca lo vuelves a recuperar, pero en fin, pues no hubo consecuencias más graves, ¿no? Pero hubiera podido fácilmente pues perder la vida, eso sí fue algo que nos impactó mucho. Qué lección tan bacana, porque no solo encontrar la acordada, ¿no? No solo encontrar ese equipo, sino entender que en el equipo todos somos diferentes, todos aportamos a la vida algo distinto, pero hay que tener conversaciones incómodas. Hay que retarse también a decir, ven, esto no va andando, esto puede mejorar, y llegar a acuerdos. Y como regalo ahí para quienes nos ven, yo como te digo, coach y apasionado por todo el tema del lenguaje y la comunicación, y yo siempre, por ejemplo, yo creé un modelo de conversaciones que lo llamé resolución creativa de conversaciones, porque cuando uno dice difíciles o complejas, pues eso genera mucho más miedo. Pero es eso, es asumir esas conversaciones que a veces no se quieren asumir, y era, por ejemplo, de parte nuestra, porque me incluyo en el equipo, yo tampoco lo propuse, es muy fácil hacia afuera, ¿no? Pero nunca dije, oye, bueno, Juanpi, ¿y qué pasa si el que está mal soy yo? ¿Qué pasa si el que está mal es Rafa, no? Entonces también como miembro del equipo tengo responsabilidad en eso que sucedió, porque además trabajamos estos temas, los conocemos. Entonces es importante construir esos acuerdos, tener esas conversaciones de valor, como me gusta llamarlas, para que en esos momentos complejos sepamos cómo actuar.
en esos momentos complejos sepamos qué es lo más importante, ¿sí? Entonces, pues fue un aprendizaje de vida grandísimo y desde ahí definitivamente no escalo con quien de verdad no conozco muy a fondo y sé que va a estar ahí para mí, que yo voy a estar para él. Entonces Rafa me decía un día, Toño, ¿tú qué hubieras hecho? Entonces yo le decía, Rafa, subimos hasta donde sea con el oxígeno y si llegamos a la cumbre bien y si nos toca bajarnos antes, nos bajamos los dos. O subimos los dos o nos bajamos los dos. ¿Por qué? Porque nosotros hay un valor como intrínseco, Claro. pero esa es la vaina, no tenemos que suponer. Claro. Para Rafa y para mí era, Sí. está por encima la vida de la cumbre, pero no Sí, para sí. todo el mundo es igual. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo. Entonces aprendizajes pues súper poderosos para la vida, para la empresa y para las montañas. De la montaña, de la cumbre, de esta expedición, en general de la vida de Toño salen muchas lecciones que como líder, como persona, como ser humano, me quedan y siempre que hemos tenido la oportunidad de compartir, aprendo mucho. Y aquí vale la cuña, les voy a dejar las redes aquí de Toño. Tiene un lugar espectacular en Machetá donde se pueden hacer eventos para compañías, para equipos de trabajo, emprendedores, empresas del tamaño que ustedes quieran. Estas lecciones no solo movilizan, sino que realmente conectan. Y creo que lo importante aquí es eso, es conectar y entender que el propósito de cada uno puede ser tan grande como el Everest y tan alcanzable como la disciplina del niño que quiere hacer bicicross y se vuelve campeón nacional. De acuerdo, de acuerdo. Toño, muchas gracias por compartirnos parte de tu vida, por estar acá, por permitirnos a la cámara y a los que nos ven estar en este lugar que lo conocimos por Toño de la Montaña, increíble y nada, de verdad muchísimas gracias, qué honor poder contar con personas como tú, como colombiano me siento así con el pecho inflado de decir que este man tiene el perrenque, esa berraquera que nos caracteriza y de verdad un reconocimiento especial a todo lo que has logrado y gracias por estar en Punto Arranque. No, David, a ti por la invitación, hermano, desde que nos conocimos, ¿no? Esas dos conferencias que tuve la oportunidad de compartir contigo, hubo una química muy bacana desde esa conexión con los deportes. Entonces, cuando me llamaste no lo dudé y lo hablábamos, ¿no? Es parte del sueño, es cómo aportamos más, cómo generamos contenido de valor, cómo explicamos que las cosas no se dan de un momento a otro, como nos las venden en las redes sociales muchas veces. Entonces es una de las cosas más bonitas y que yo mismo he estado tratando de hacerlo y es en vez de ver tantas cosas que no aportan, cómo vemos un podcast chévere, cómo escuchamos un audio que realmente nos enseña algo, entonces pues te felicito también por estos grandes retos, también por todo lo que has logrado y bueno, sé que va a ser un éxito y seguramente no va a ser la última vez que nos veamos. Con seguridad. Y al cámara también por allá, muchísimas gracias. Pilas a seguir a Toño en sus redes sociales, si a usted le interesa también el tema de escalar y demás, van a tener el muro, van a tener toda la guía, mejor dicho, de una, escríbale, con toda la seguridad les va a contestar. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio y recuerde que si le gustó este capítulo, dele like, suscríbase y si conoce una historia como la de Toño que debe ser contada, escríbanos y estaremos muy pendientes de transmitirla. Chao a todos. Chao. Bueno, siempre he pensado que de acuerdo a cómo visualizamos, pensamos y actuamos, tenemos muchas posibilidades de ser profetas. Entonces visualiza lo que quieres lograr, piensa constantemente cómo puedes llegar a conseguirlo y actúa en coherencia con eso mismo y seguramente vas a lograr un sueño por más imposible que parezca.